¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa y siempre, ¿no?, agradeciendo aquí esta oportunidad de utilizar las instalaciones de la Bóveda Celeste, las Tienda Imágenes, donde hay pues una gran cantidad siempre de ponentes interesantes. Ya saben, conocen la página de la tienda, que pueden visitarla. Vamos a poner ahí en los comentarios, lógicamente, todo lo que pueden ustedes encontrar, libros, etcétera. Y bueno, parte de nuestra gran colección de libros, dentro de ella hay un autor, hay un libro que destaca, es sobre la matemática inca, y justo nos está acompañando el autor con nosotros ahora, Sergio Huanca. Él es profesor, pero es un estudioso de la cultura andina, de la matemática y, cómo no, de la, ¿cómo se puede decir, no? Filología, de las palabras, de la epistemología inca, no sé. Seguramente lo conocen del programa, pero ahora viene con un tema impactante que le ha tomado mucho tiempo desarrollar y bueno, eso se valora. Vamos a hablar sobre la conexión que tenían los incas con la religión, con el más allá, con sus dioses, bueno, con tantos aspectos poco conocidos, casi nunca comentados. Así que bueno, ya está con nosotros en esta pantalla especial el profesor Sergio Boca. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Buenas tardes, Rafael, muchas gracias. Te agradezco la invitación. Vamos a tratar que esto sea como un diálogo, ¿no? Para evitar caer en el monólogo. El tema, digamos, que yo he escogido es el credo solar de los incas, ¿no? O sea, Curioso. claro, porque los incas tenían ideas metafísicas. A veces lo que se sabe, por ejemplo, del conocimiento de los incas en cuanto a la metafísica, prácticamente casi nada. No se habla de ese tema. Bueno, es solo para interrumpir brevemente, como Ya. una conversación. O sea, se dice mucho de que los incas adoraban a la piedra, adoraban al sol, y uno se imagina que están ahí nada más. Ok. Y eso es una idea errónea, ¿no? Que justo estuve en Poquina, hablando con expertos, me dicen, ellos no adoraban a nadie, o sea, tenían una relación metafísica con estos, ¿no? Su adoración pasaba por otra cosa, por un entendimiento. Ahora sí. Bueno, ahora que lo aclaras, porque eso que tú acabas de decir tiene que ver con esos youtubers que hablan, digamos, de la religión de los incas, pero lo reducen al huacanismo. Al Huaca. O sea, todo es huacanismo para ellos, ¿no? Y eso de alguna manera desvirtúa, ¿no? O sea, no ayuda a aclarar el panorama. Bueno, quiero empezar con un paralelismo que quiero hacer de la creencia de los antiguos, la creencia de los antiguos incas con la creencia de los antiguos cristianos gnósticos. Porque tú, digamos, debes saber, Rafael, de que el cristianismo tal como lo conocemos en la actualidad, que es el cristianismo oficial, o llamémosles el cristianismo convencional, no necesariamente, digamos, tiene que ver con el cristianismo gnóstico, porque el cristianismo gnóstico fue prácticamente desaparecido, o sea, lo borraron del mapa. ¿Cierto? Mira, el cristianismo gnóstico empezó a renacer con los cátaros, en los famosos albigenses, en la Edad Media, pero el Papa ordenó desaparecerlos, a los albigenses. Ellos estaban recuperando el cristianismo gnóstico. Claro. Hoy en día, por ejemplo, los evangelios gnósticos no forman parte de la Biblia. Eh, Prácticamente no están en la Biblia. Pero ¿por qué han surgido los evangelios gnósticos? Porque han sido redescubiertos en cuevas, en los desiertos, ¿no? Tú habrás escuchado hablar de los rollos del Mar Muerto, Claro, de Qumran, el más reciente descubrimiento que han hecho de un evangelio gnóstico es el famoso evangelio de Judas, ¿no? Que ya el evangelio de Judas. Pero leyendo, digamos, el evangelio de Judas, me ayuda a aclarar, digamos, algo de lo que los incas creían, ¿no? Porque hay una relación, me he dado cuenta, entre la creencia de los antiguos cristianos gnósticos con lo que creían los incas. Porque los cristianos gnósticos manejaban el concepto del logo solar, ¿no? Entonces, mira, en el Evangelio de Judas,
que, por ejemplo, ha sido recuperado y ha sido traducido. Por ejemplo, ¿qué cosa dice? Dice, divide a los seres humanos en tres tipos de seres humanos, pero dentro de esos tres tipos de seres humanos hay una categoría especial de seres humanos que dice solo los espirituales con una chispa de divinidad en su interior tienen garantizada la salvación. O sea, dice, dentro de esos tres tipos de seres humanos hay un grupo que son espirituales. ¿Por qué son espirituales? Porque dice que tienen la chispa de la divinidad al interior de ellos. Y esto se parece mucho a lo que los incas creían, hablaban del sol interno. Ellos, por ejemplo, pensaban que el sol interno era algo que estaba en sus corazones de ellos y que ese sol interno que ellos tenían los hacía diferentes al resto de seres humanos que ellos llamaban los runas, ¿no? Pero los incas no se autoproclamaban a sí mismos como runas, sino decían los Inti Churi, ¿no? O sea, Inti el sol y Churin hijo, o sea, los hijos del sol. Porque los incas creían que sus espíritus habían venido del sol y habían reencarnado en cuerpos físicos, y que después de morir, ellos nuevamente retornarían a las estrellas, sus espíritus, ¿no? Digamos, para ellos no todos los seres humanos, sus espíritus habían venido de las estrellas, porque la mayoría de seres humanos, según ellos, digamos, no estaban preparados para que después de morir iban a retornar nuevamente a las estrellas. No todos estaban preparados para iniciar ese viaje, solamente los que eran espirituales, si nos atenemos a lo que dicen los evangelios gnósticos, ¿no? Solamente la gente que era espiritual. Y parece que Jesucristo manejaba un doble discurso, uno dirigido para la gente espiritual y otro para el vulgo. Por eso que hay una parte en la Biblia donde sus discípulos le reprochan a Cristo por qué usa dos lenguajes, ¿no? Y Cristo dice, ¿no? De que es que ellos tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, ¿no? Y las altas verdades, eso decía Cristo, ¿ah? Las altas verdades están reservadas para los iniciados, ¿no? ¿Quiénes eran los iniciados? Eran los apóstoles que los seguían. Entre ellos estaba Judas, ¿no? Judas Iscariote, que según el cristianismo oficial, Judas era el malo, ¿no? El perverso. Pero en los cristianos gnósticos no tienen esa visión de Judas, tienen otro tipo de visión, ¿no? Entonces, mira, esto de que, por ejemplo, de que los incas tenían una preocupación, ¿qué va a ser de ellos después de morir? ¿Dónde van a ir sus espíritus, sus almas? Que pensaban que nuevamente tenían que retornar a las estrellas, pero no era una cuestión de decir de que ya morimos y eso va a pasar, porque ellos tenían que hacer méritos en esta tierra, Claro. ¿no? Para poder regresar nuevamente a la fuente original de donde vinieron. Es algo parecido, por ejemplo, cuando el mar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es el mar? El mar es millones de gotas de agua, pero las gotas de agua se separan del mar cuando se convierten en nubes y se convierten en gotas de lluvia, pero esa gota de lluvia nuevamente quiere regresar al mar. Es atrapado por la corriente de un río y nuevamente llega al mar, ¿no? Algo parecido tenían la idea que tenían los incas, de que nosotros, digamos, nuestras almas son partículas de luz del sol, ¿no? Y hemos sido desprendidos de nuestra fuente original, pero queremos nuevamente regresar porque ese es nuestro hogar, ¿no? Pero al sol ellos no lo veían, digamos, como una masa de fuego incandescente, algo así. Lo veían como una puerta estelar, ¿no? O sea, había algo detrás, o sea, algo que representaba algo Claro, medio más, ¿no? para ellos el sol era, digamos, la puerta estelar, que era la puerta estelar. Detrás, cruzando esa puerta, había otra dimensión, una realidad paralela. Y la ciencia, por ejemplo, admite la existencia de universos paralelos. El paraíso de los incas, que le llamaban la isla del sol, en realidad era una realidad paralela, ¿no? Era el lugar donde viven los dioses, donde viven los hijos del sol. Entonces, por eso que ellos veían al sol como una puerta estelar, ¿no? Y eso nada tiene que ver con decir de que el sol es nuestro Dios, ¿no? Claro que lo adoraban al sol como una puerta sagrada, ¿no? Una puerta estelar
que cruzando esa puerta tenían que acceder, digamos, a esa realidad paralela. Y las mismas palabras quechuas nos aclaran el panorama, ¿no? Porque en el quechua existe una palabra quechua, punku, que significa puerta. Sí. Pero ¿de dónde viene la palabra punku? La palabra punku se forma a partir de unku, que quiere decir jaguar. Por eso decimos uturunku, que al castellanizarse devino en otorongo, ¿no? Que es el jaguar. ¿Ya? Ahora tú me dirás, ¿pero qué tiene que ver el jaguar? Es que para ellos el sol era el gran jaguar. También era el gran gato, ¿no? Bueno, los dos son felinos, ¿no? El sol, perdón, el jaguar y el gato son los dos son felinos, ¿no? Claro. Claro, entonces por eso que la palabra ti, que es sol, porque mucha gente dice Inti es el sol. Claro, es correcto, Inti es el sol, pero es el sol a mediodía. O anti es cuando el sol recién sale y conti cuando el sol se oculta. Pero ti solamente es sol. Sí. ¿Ya? Pero qué coincidencia que en lengua puquina, titi tiene dos significados. Significa, digamos, uno de sus significados es el puma, o sea, un felino, en idioma puquina, ¿no? Pero aparte de significar puma, en el diccionario de Ludovico Bertonio lo traduce como gato montés. ¿Ya? Claro, entonces la palabra, por ejemplo, ti, que es sol, se forma a partir de la palabra puma, a partir de la palabra gato montés, pero también a partir de la palabra jaguar, ¿no? Porque el puma y el jaguar son lo mismo, ¿no? Son lo mismo. Entonces, por eso cuando decimos punku, estamos haciendo una alusión al sol, que vendría a ser unco, el jaguar. Por eso la más famosa representación del sol era pues, la famosa placa de Chenique. Y en la placa de Chenique el sol aparece representado con colmillos de felino, ¿no? Entonces, entonces cuando nosotros decimos punku, entonces prácticamente estamos, que es puerta, estamos relacionando una puerta con el sol. No, ahí es evidente, ¿no? La relación, esa placa y la lengua, ¿no? Que saca la lengua y los colmillos, ¿no? Claro. Ahora, si nosotros analizamos el significado de la palabra sonco, que es corazón, la palabra sonco también podría ser sunku, porque tanto onco como unku significan lo mismo en el quechua, o sea, jaguar. Por eso cuando dicen onco o toronco, ¿no? O torongo, ¿no? Entonces, cuando tú en quechua dices corazón, que es, digamos, corazón, sonco, estás relacionando con onco, que vendría a ser el jaguar, como dando a entender que en nuestro corazón hay un jaguar, o sea, el sol, lo que llamaban el sol interno. Wow. No, y yo estuve ahora hace poquito en Tarata, le cuento, ya, estimado Sergio, te cuento que estuve en Tarata y me hablaron de un animal, bueno, un animal mitológico que es como un sol, que no es muy positivo, por cierto, le tiene mucho miedo, el antahuala. Antahuaya, Antahuaya. de Antahuala. ahí vienen andahuaylas. Ah, mira. Sí, No, y justo que, pero que es un gato. sí. O sea, ¿cómo? Es un sol y es el gato y encima vuela. O sea, es un gato volador. No, como dice la canción, de broma me decía, ¿no? Hay una canción, el gato volador, pero a la vez es como un sol y no es muy positivo encontrarte con él, pero bueno, al margen de eso hay una relación, hasta en las leyendas. Claro, porque la palabra anta en el idioma aymara quiere decir cuando el sol se pone en el horizonte, o sea, cuando el sol recién está saliendo, eso es anta. Ah, Antahuaya. Antahuaya, vendría de guaya, o de guaya, y guaya viene de guaguailla, que es hijo de la luz, Ah, no. ¿ya? O sea, por todo lado está esa palabra y esa mitología, ¿no? Claro. No es que esto se lo esté inventando, sino está plenamente fundamentado. Mira, y en este momento se me acaba de ocurrir eso cuando tú me contabas eso. Mira, cuán importante es conversar, ¿no? Del Antahuaya, lo voy a anotar. Antahuaya, me dices, ¿no? Sí, Antahuaya. un gato solar volador. O sea, el hijo de la luz, ¿no? Algo así, como el gato, el hijo de la luz. Ya, y mira, en los topónimos, por ejemplo, cuando dicen los huaylas, por ejemplo, en los huaylas era una etnia de la Sierra Central del Perú, ¿no? Actualmente hay el Callejón de Huaylas, ¿no? Pero mucha gente a veces no analiza la etimología. ¿De dónde viene la palabra huaylas? Viene de guagua illas, ¿no? Que claro, ya se castellaniza y se convierte en huaylas. ¿Qué significa guagua illas? Significa hijos de la luz, ¿ya? Entonces, los incas, por ejemplo, eran conscientes que el cuerpo tiene dos procedencias, ¿no?
la parte que viene de la tierra, que es el polvo, y la parte que viene de la luz, ¿no? Que es la parte que no se puede destruir, es la energía, ¿no? Que una vez que esa energía se libera, viaja a las estrellas, ¿no? Entonces, yo podría hacer una analogía, por ejemplo, con las plantas, ¿no? Cuando la planta, por ejemplo, recién está creciendo, captura a la luz del sol mediante el proceso de la fotosíntesis. Y luego lo almacena, esa energía del sol lo almacena. Y esa planta se convierte en una rama seca, pero la energía del sol sigue ahí. Solamente esa energía se libera en el momento que tú enciendes esa rama y lo mismo podemos decir del petróleo, claro, del gas, ¿no? O sea, es energía que vino del sol, ¿no? Y esa energía, por ejemplo, no se crea ni se destruye, sino que simplemente está almacenada y cuando las condiciones lo permiten, esa energía se libera y nuevamente retorna al cosmos, ¿no? Entonces, esa creencia, por ejemplo, tenían los antiguos persas, igual que los incas, o sea, su creencia era idéntica a los incas. Yo, por ejemplo, he estado analizando el zoroastrismo de los antiguos incas, de los antiguos persas, perdón, la religión de Zoroastro es idéntica a la religión de los incas, es idéntica. Y recién entiendo por qué el famoso filósofo matemático persa Omar Khayyam, que vivió en el año 1000, su libro más famoso que lo tengo acá, que es el Rubaiyat. Mira lo que dice Omar Khayyam, ¿no? Dice, oh alma, si te vieses en libertad, un día de las cadenas de la carne vil, y al firmamento de la inmortal belleza irías a ser la nueva estrella, ¿no? O sea, ellos también tenían la creencia que después que el alma se separa de la carne vil del cuerpo, el alma va a ir en dirección hacia las estrellas, ¿no? Va a ser una con ellas, ¿no? Con las estrellas. Y mira, cuando Huayna Poma Ayala, mira lo que dice Huayna Poma Ayala, dice en su crónica del buen gobierno, dice, estas voces decían las indias y decían los filósofos que conocen las estrellas, que hay hombres, mujeres y carneros con su cría y perdices, y cazador y pastor, batán, león, venado, y de las cometas, bueno, hasta ahí es la parte importante. O sea, él está dando a entender que en las estrellas también las estrellas están habitadas, ¿no? Decía de que también hay perdices, hay cazadores, hay pastores, o sea, igual que en la tierra, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia, no? Yo una vez cuando leí esta cita de Huayna Poma Ayala me acosté, digamos, pensando cuál será la diferencia entre el mundo del sol y el mundo de la tierra, ¿no? Y yo tuve un sueño, ¿no? Donde yo soñé de que estaba viajando al sol y cuando llegué, digamos, a las puertas del sol, esa puerta estaba cuidada por una mujer, ¿no? Que era muy parecida a ese logo de un productor de películas de Hollywood, creo que es Paramount Picture o Columbia Picture, creo, hay una mujer ahí. Claro, la mujer de Claro, con la luz, ¿no? claro, yo vi, digamos, algo parecido, o sea, esa imagen. Una vez que yo crucé, digamos, las puertas del sol, ingresé, digamos, al mundo, a ese mundo, y era maravilloso, o sea, lo de la Tierra parecía una mala copia, ¿no? O sea, una copia tosca, rudimentaria, algo así, ¿no? Wow. O sea, parecía, Una relación, y como el mito de la caverna también, que todo viene de claro, luces, de los arquetipos. incluso las hojas de los árboles cambiaban de colores, y eran unos colores que no se puede escribir casi con palabras humanas, ¿no? El agua igual, ¿no? Era hermoso, bueno, era. Entonces en ese momento yo dije, bueno, de repente los incas tenían razón, de repente era el mundo, digamos, que ellos soñaban, digamos, era en realidad el verdadero mundo y lo de la Tierra era una copia. Ahí llegamos al mito de la caverna de Platón, ¿no? Claro. Que sostenía lo mismo, que este mundo, el mundo terrenal, a nosotros nos parece lo máximo, pero Platón dice que era una mala copia de un mundo superior, era la proyección de ese mundo superior, ¿no? Que llamaba el Topos Uranus. Wow. ¿Te das cuenta? Entonces, parece que, digamos, esta creencia de que después de morir el alma tiene que retornar a las estrellas, también estaba pues en los mayas, ¿no? Por eso que dice que Hunaku, después de morir, dice que se convirtió en el sol. Pero en realidad esto hay que interpretarlo, porque no es que se haya convertido en el sol, sino que se unió con el sol para ser uno con él, ¿no? De manera similar como la gota de agua se une con el mar para ser uno con el mar, ¿no? Porque esa gota de agua de lluvia que cae
eso vino del mar, de su fuente original. Y nuevamente al mar tiene que regresar, ¿no? Y una vez que llega al mar, llega a ser uno como él, ¿no? Parece que eso, eso tiene que ver el significado cuando dice que se convirtió en una estrella, ¿no? Y en la antigua, por ejemplo, religión de los antiguos griegos, también habla, dice que Castor y Pólux, después de morir, se convirtieron en la constelación Géminis. No es que se convirtieron en la constelación Géminis, sino que sus almas, después de morir, viajaron a la constelación Géminis y cruzaron, digamos, las puertas estelares para unirse, digamos, a las estrellas de la constelación Géminis y ser uno con las estrellas, ¿no? Algo así más o menos yo lo veo, ¿ya? Y también, por ejemplo, cuando en el antiguo Egipto, cuando dice de que el rey Osiris, después que muere, se convirtió en la constelación Orión. No es que se convirtió en la constelación Orión, sino que simplemente que su alma cruzó, digamos, las puertas estelares de una de las estrellas de Orión y pasó a ser una con ellas, ¿no? Algo así. Porque el sol, digamos, digamos, de nuestro sistema solar no era el único hogar. Había muchas constelaciones que eran hogares para las almas, ¿no? Después de que uno muere, uno, digamos, sabe a dónde va a ir. Los incas estaban seguros que ellos iban a regresar al sol, ¿no? Por ejemplo, en, en la película, por ejemplo, El Rey del León, hay un diálogo, ¿no? Esa película es famosa de Walt Disney, de Simba. Entonces dice su padre, mira lo que le dice a Simba, ¿no? Dice, Mufasa era su padre, ¿no? Sí, ya que está de moda la película, bueno, Ya. ahí la metes. Mira, Mufasa le dice a Simba, dice, Simba, te voy a contar algo que me dijo mi padre. Mira las estrellas, los grandes reyes del pasado nos observan desde las estrellas. Cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes siempre estarán ahí para guiarte, yo también. Como dando a entender que él después de morir se iba a ir a una estrella y lo iba a estar guiando a su hijo desde las estrellas. Algo así. Claro. Y los incas, por ejemplo, pensaban de que por ejemplo, después de morir, una vez que sus espíritus han ido a las estrellas, no significa que ellos se han olvidado de nosotros, sino que desde ahí nos están contemplando, tratando, digamos, de ayudarnos. Y por eso que en este libro, por ejemplo, de Gustavo Valcárcel, que titula El Mirador Indio, daba a entender que el día del Inti Raymi dice que las momias hablaban por intermedio de medios. Dice que había unos medios y dice por boca de los medios las momias del sol comenzaban a hablar para, para darles consejos a sus hijos, ¿no? Que eran los hijos del sol, ¿no? Los que aún vivían. Eso está en este libro de Luis de Cárcel, el Mirador Indio, donde habla de eso, ¿no? Y esa concepción de que hay un sol interno entre nosotros, también esa concepción está en el sintoísmo, el idioma, la religión de los japoneses, ¿no? Ellos también tienen esa concepción, ¿no? Incluso, por ejemplo, la bandera del Japón es un sol, está acá, y este es la otra bandera, ¿no? La bandera de guerra. Son banderas de Japón, pero están inspiradas en la religión sintoísta. Por ejemplo, yo tengo acá un libro de un sacerdote sintoísta, pero está escrito en portugués, Seicho Taniguchi, está en portugués. El libro titula A mente es forca creadora, o sea, la mente es una fuerza creadora, algo así. El autor es Seicho Taniguchi, ¿no? Mira lo que dice acá, digamos, Rafael Mercado, para que no pienses que te estoy metiendo palo, porque puedes pensar que de repente me estoy inventando, ¿no? Ya, Hay que dividir. ya. Entonces dice acá, mira, el sol está dentro de nos, o sea, el sol está dentro de nosotros. Sí. ¿Dice o no dice? Dice perfectamente. ¿Y de dónde viene esa idea? Viene del sintoísmo. Mediante el ser externo vamos a hacer brillar la luz de Dios, ¿sí? Claro, claro, claro. Entonces, Ahí está. por ejemplo, ahora entiendo por qué en el sintoísmo era sagrado el culto a los ancestros, ¿ya? Pero en la religión inca el culto a los ancestros era espectacular. ¿Por qué? Porque los ancestros no los enterraban, sino los momificaban y los colocaban en unas hornacinas o unas ventanas falsas que actualmente se puede ver en Machu Picchu. Eso, sí, sí, sí. Claro, claro. Por eso que yo digo Machu Picchu era un mausoleo. No era como dicen. No, dice, yo una vez escuché a un guía, bueno, no quiero despreciar a los guías, ¿no? Los guías
pero Hay una teoría. claro, hay unos guías que dicen que esto era un lugar de esparcimiento para el Inca, ¿no? Pero hay otros guías que no sostienen eso, ¿no? Por ejemplo, piensan otra cosa, ¿no? Entonces, Y a veces, o sea, es curioso porque yo, bueno, he estado ahí en varios sitios y lógicamente muchos de ustedes seguramente también, pero están orientadas a determinados momentos astronómicos, o sea, casi solsticios, equinoccios. y a planetas y estrellas y movimientos, pero el 100%. Hay un autor que estuvo acá en el canal, Dante Salas, parece que es Dante Salas, que tiene un libro donde él ha investigado tanto Machu Picchu como Sacsayhuamán, Coricancha, por más de 10 años, explorando la noche. Y él dice que absolutamente todas las ventanas, todas las puertas y las calles, las avenidas, son una copia del cielo. O sea, no, prácticamente es una ciudad solar y astronómica Machu Picchu y todas las demás. O sea, es el cielo plasmado en la roca. Por eso miraban esas hornacinas a un lugar en el espacio de pronto para que viajen, ¿no? Los espíritus, así diré. Claro, Y 100%. claro, porque los incas creían de que solamente en los solsticios y en los equinoccios las puertas estelares se abren. No es que las puertas estelares estén abiertas en todo momento. Solamente tienen que haber ciertos eventos astronómicos para que esas puertas se puedan abrir en los solsticios, en los equinoccios. Por ejemplo, hay un mausoleo famoso en Machu Picchu, que es el Templo del Sol, que en realidad es un mausoleo, ¿ah? Porque debajo del Templo del Sol está la caverna, donde hay 4 ventanas falsas, o sea, nichos prácticamente, donde estaban las 4 momias de los grandes señores del imperio, ¿no? Porque eran 4. Uno era el Contisubio, Collasuyo, entonces ahí estaban sus momias de ellos, ¿no? ¿Por qué le pusieron, digamos, a esa caverna que la caverna vendría a ser el cimiento y el Templo del Sol sería la parte superior? ¿Por qué le pusieron el Templo del Sol? Porque ellos estaban imaginando que esos incas después de morir estaban viviendo en un palacio que era el Templo del Sol, o que también ellos se llaman la Isla del Sol, ¿no? Algo así, más o menos. Claro, se imaginaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando mucha gente a veces piensa que los incas, por ejemplo, no creían en la reencarnación, pero sin embargo, si leemos, por ejemplo, a Crónica del Perú, C.S. León, ahí habla de que los incas creían en la reencarnación. Claro que no lo dice en esos términos, pero sí da a entender eso. Porque habla, por ejemplo, de las almas, los espíritus que se reúnen en torno al gran lago para deliberar en qué cuerpo van a volver a entrar. Eso está en el libro de C.S. León, que es un libro que fue escrito hace casi 500 años, ¿no? Y también la misma posesión fetal de las momias hacen alusión al renacimiento, ¿no? Porque los incas tenían una concepción cíclica de la vida. Así como hay un morir, hay un renacimiento, ¿no? Entonces, por eso que uno de los dibujos de Juan Poma Ayala, en realidad el dibujo es este, de repente si puedes enfocarlo, Sí. el dibujo es este, pero yo le he aclarado acá, porque el de Juan Poma Ayala está un poco borroso. Ese símbolo, por ejemplo, del Ouroboros, que es un símbolo griego, donde la serpiente mordiéndose la cola, en este caso el dragón mordiéndose la cola, es el símbolo de la ciclicidad, de la concepción cíclica de la vida, ¿no? Porque los incas tenían una concepción de que todo era cíclico. Por ejemplo, pensaban de que, ellos pensaban de que, de que como todo era cíclico, el Tahuantinsuyo no iba a ser por siempre. Iba a haber un momento que el Tahuantinsuyo iba a decaer. Se iba a hundir, por ejemplo, en la oscuridad, ¿no? O sea, como una especie de la edad oscura, que el Tahuantinsuyo, después de haber sido grande, después de haber hecho muchos avances, de pronto iba a entrar en una oscuridad, ¿no? Y en realidad así fue. Cuando llega Francisco Pizarro, el Tahuantinsuyo se sumió en la Edad Media, ¿no? Entonces, entonces, mira, eso se parece, por ejemplo, a lo que habla Isaac Asimov en su libro Fundación, Sí. donde habla del Imperio Galáctico, que después de 30.000 años ese imperio iba a decaer, iba a entrar en un periodo de oscuridad. Y los científicos, los sabios de ese imperio, estaban rescatando el conocimiento para que el conocimiento no se pierda. De tal manera que cuando pase esa era de oscuridad y nuevamente el imperio comience a renacer, digamos, ellos iban a nuevamente reactualizar esos conocimientos, algo así, ¿no?
Y parece que los incas también han hecho algo parecido. Ellos han salvado su conocimiento en las palabras quechuas. Ahí implícitos. Claro, por eso que sabemos que ellos tenían la concepción del hijo de la luz, ¿no? Que también está en la lengua aymara. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en aymara los lupacas, ¿de dónde viene la palabra lupaca? Viene de lupi, que en aymara quiere decir luz, y jaca, que es gente. Lupi, jaca, lupaca, o sea, seres de luz, gente de luz, algo así. Y qué coincidencia que en el idioma de la India, en el sánscrito, lipika tiene el mismo significado, o sea, hijos de la luz, lipika. Claro, y eso está en el libro de Madame Blavatsky, ¿qué se llama? Maya secreta y Sisimbelo, las ansias de Sia. Las estancias de Xi'an. Ahí en ese libro está. O sea, habla de los lipicas, ¿no? ¿No? Entonces eso, digamos, hay un paralelismo, pues, y también, digamos, ¿sabes qué? Me olvidé de traer, caramba, ¿cómo fue? Por venir apurado me pasa eso. Iba a traer el libro de Girgois, donde en el libro de Girgois, la vez pasada lo traje, en el libro de Girgois habla de que los antiguos brahmanes de la India creían que sus espíritus habían venido del sol y nuevamente al sol iban a volver. Por eso que ellos tenían una denominación para autodenominarse ellos mismos. Ellos a sí mismos se llamaban como los Churian, o sea, los Churian. Ah, sí, cierto, claro. Claro, los brahmanes decían que ellos los Churian, así. ¿Por qué? Porque sus espíritus habían venido del sol. Y qué coincidencia que en el quechua tenemos la palabra Churin, que suena muy parecido a Churian, ¿no? Sino que cuando hablan de los Churin, son los hijos, pero no son cualquier tipo de hijos, son los hijos del sol. Por eso decían los Inti, Churin, Kuna, o sea, porque Kuna pluraliza, o sea, los hijos del sol, los Inti Churin. Por eso que cuando por ejemplo, Cabieces escribió un libro dedicado a Atahualpa, y cuando habla de Atahualpa le dice Sapan Inca, Inti Churin, así le llama Cabieces, Inti Churin, hijo del sol. Entonces los brahmanes, por ejemplo, decían que eran los Churian, entonces muy parecido a la palabra Churin, ¿no? Entonces pareciera como que hubiese habido un nexo ahí, ¿no? Con los incas. Y también, digamos, si ustedes miran las orejas del Buda, tiene las orejas alargadas de manera idéntica como tenían los incas, las orejas alargadas. A mí yo Buda y claro, tiene las orejas alargadas, me imagino, ¿ves? Ahí. Claro, y los incas, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, los moais de la isla de Pascua, esas son idénticas a las orejas de Buda. A ver, en el Google Imágenes, a ver, busquen. Ya lo vamos a poner. Los moais de la isla de la isla de Pascua. Y también hay unas efigies en algunos museos del Perú donde aparecen los incas con las mismas orejas de Buda, como dando a entender de que eran seres, digamos, que eran hijos del sol, ¿no? Bueno, y ahora que nos están visitando tanto los maestros queros han venido bastantes veces al programa, en el último grado, ellos dicen que, o sea, porque hay varios, ¿no? Tampamisayo, bueno, está Runa, ¿no? Vas pasando por varios. Y el último, que aquí estuvo, Sayin Zamora, le mando un saludo, él dice que el último es ser el sol, el Inti. Entonces ya te conviertes en un propio sol. Y hay Sullivan, ¿no? En un extracto en un video que él habla, ¿no? De Júpiter, que cada fuerza, ¿no? Cada planeta tiene una fuerza y en el centro está el sol también, o sea. Es curioso que los queros hacen mención a esto, ¿no? Al sol. Bueno, que son saberes que han estado ocultos. Uno dirá son modernos, pero no son modernos porque recién están viviendo a esa información. Claro, mira, por ejemplo, en el idioma inglés, por ejemplo, ¿cómo se dice alma? Soul. Soul. Y suena muy parecido a sol, como dando a entender que el alma es un sol. Soul. ¿No? Sí. Pero digamos, esas coincidencias no son casuales, son causales. El mismo Freud, por ejemplo, cuando se puso a investigar muchas cosas que nosotros, digamos, lo que llamamos la fantasía, los sueños, que nadie le daba importancia a eso, Freud se puso a analizar. Los sueños en realidad no son, digamos, cosas casuales. Las fantasías del ser humano tampoco. O sea, cuando, por ejemplo, un guionista de Hollywood se inventa una historia, por ejemplo, El Rey León, y mete muchas cosas de conocimiento esotérico, tú dices, pero de repente tú dices, está inventado. No se está inventando. De algún lado las ha sacado. Lógico, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando los incas, por ejemplo, representaron al sol interno, lo representaron, por ejemplo, en ese ser que aparece en la puerta del sol de Tiahuanaco. Acá está. Puedes enfocarlo si quieres. Sí. ¿Ya?
Entonces, ahí está el sol interno, y el sol interno está, digamos, custodiado por dos aves. Esto de aquí está. Sí, sí, lo he agrandado, ¿no? Para que se vea más. Esta es la puerta del sol de Tiahuanaco, ¿no? Wow. Claro, el sol interno, ¿no? Dale, te decía el sol, claro. El sol interior, ¿no? Ahí está, ahí está. Claro, custodiado por dos aves. Y esas dos aves me recuerda, por ejemplo, a esa idea de los antiguos egipcios, del Horus y el Anti. El Horus y el Anti eran dos aves que protegían la salida del sol en la cosmovisión egipcia. Horus y Antis. De ahí deduzco que viene la palabra Horus Anti Oriente, ¿no? De ahí viene Oriente. Claro, entonces Horus Anti. O sea, Horus es una de las aves y la otra ave se llama Anti. Eso está, por ejemplo, en el diccionario de términos egipcios, de términos de dioses egipcios, ¿no? Eh, entonces, digamos, esta concepción del sol interno de los incas, que así como hay un sol, el sol está fuera de ti, pero también está dentro de ti. Eso me hace recordar una frase de Cristo, ¿no? Cuando dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, ¿no? Algo así. Claro, y bueno, y Cristo es un dios solar también, no tanto que se habla de los dioses Mitra, Cristo y otros más que en torno al sol es como que su vida se repitiera cósmicamente como los ciclos del sol, las estrellas y movimiento. Claro, por ejemplo, digamos, cuando Cristo, por ejemplo, estuvo en la cruz, cuando Cristo estuvo en la cruz dijo, Elí, Elí, lema sabachthani, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero esa palabra Elí tiene la misma raíz de Eliseo. Por ejemplo, dice lo de los famosos campos elíseos, ¿no? Que era el paraíso de los antiguos griegos, porque ellos pensaban que las almas nobles, después de morir, iban a ir a los campos elíseos. Pero ¿de dónde viene la palabra Elí de Eliseo y Elí de Cristo? Cuando dice Elí, Elí, lema sabachthani, ¿de dónde viene? Viene de Helio, que es el sol. Eli, claro. Claro, Helios, que es el sol, de ahí viene la palabra, ¿no? Entonces, cuando Cristo, por ejemplo, dice el león de la tribu de Judá, león es un símbolo solar, así como es el jaguar, el gato, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando nosotros decimos la palabra mausoleo, mausoleo es un sepulcro, ¿no? Sí. Claro, pero la palabra mausoleo, analicemos, pues, ¿no? Mau vendría a ser miau, ¿no? Del gato. Sol es el sol, bueno. Y Leo es el león, pues. Mau. Sol, Leo. Leo se vendría a ser el león. Y en el quechua también se repite la figura, porque ¿cómo dicen en quechua mausoleo? Dicen puyuncu. Claro, Puyuncu y Puyuncu. Claro, uncu sería el jaguar, Uncu es o sea, el sol. que ya nos dio. Ya. Puyo es un lugar, digamos, es la otra vida, ¿no? El inframundo, algo así. Puyo. Claro, lógico. Entonces, entonces, en las mismas palabras, por ejemplo, está, por ejemplo, el significado, sino que hay que analizar, ¿no? Digamos, em, por ejemplo, en un documental, en un video que nosotros hicimos, hablamos, por ejemplo, de Machu Picchu, que era un mausoleo. Y la palabra, por ejemplo, Machu Picchu, era, digamos, claro, le dicen la montaña vieja, ¿no? Pero no, pero lo que yo creo que eso es incorrecto, porque no debería ser la montaña vieja, sino el ave y la montaña. ¿Sabes por qué? Porque Pichu también significa, no solamente significa digamos, viejo, también significa ave. Pichu significa ave. Ay, 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 o sea, Y, y, Pichu es ave. sí, y el ave simboliza el alma, ¿no? Y cuando los incas, por ejemplo, hablan por ejemplo, los incas hablan que hay una montaña en el sol, ¿no? Eso se parece, por ejemplo, al mito de Gilgamesh, ¿no? Dice que cuando Gilgamesh cruzó el mar celestial sería el espacio cósmico. Él llegó, dice, a las puertas ubicadas en una montaña del sol, que estaba guardada por los hombres escorpión. La puerta se abrió y el pasaje le condujo a una tierra paradisiaca, donde había otro mar con una isla central del sol. O sea, la misma idea de los incas, ¿no? La isla del sol. Por eso que cuando los incas querían fundar el Tahuantinsuyo, ellos salieron de la isla del sol que está en el lago Titicaca, como rememorando, por ejemplo,
cuando sus almas salieron de la isla del Sol para reencarnarse en cuerpos humanos, algo así, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, en la carta del gran jefe Seattle de la tribu de los Sesuani, que le dirigió a Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos, mira lo que le dijo, ¿no? Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, pues ella es la madre del hombre de piel roja. Pero este jefe Seattle pensaba de que los cristianos tenían la misma concepción de ellos con respecto a qué es lo que pasa después de morir, porque ellos estaban convencidos que después de morir el alma tenía que hacer un paseo en las estrellas, ¿no? Pero en la concepción cristiana, por ejemplo, no hay esa concepción, ¿no? Que simplemente tú mueres y entras en un estado de suspensión, ¿no? Y vas a salir de ese estado de suspensión cuando llegue la segunda venida de Cristo y los muertos van a resucitar y van a asistir al juicio final. Y luego ellos no van a hacer un viaje a las estrellas, simplemente van a vivir en el paraíso terrenal, o sea que en la tierra, algo así. Entonces hay una diferencia con la concepción cristiana, con la concepción de los incas, que se parecía bastante a la concepción de los antiguos pieles rojas de Estados Unidos, a los antiguos egipcios, a los antiguos sintoístas de Japón, a los antiguos alquimistas, porque los alquimistas también pensaban lo mismo. Por ejemplo, acá yo tengo un libro de alquimia donde dice todos hemos venido de la isla central del sol, dice, ¿no? Eso, Los alquimistas también es una orden importante, ¿no? Del claro. conocimiento también hablan de esto. Y qué coincidencia que el símbolo de los alquimistas que está acá, este es un símbolo alquimista, donde estoy señalando, ¿no?, con mi dedo. Claro, lo vamos a poner, pero Y el mismo símbolo es de los incas. O sea, digamos, ese símbolo de los alquimistas estaba en el símbolo de los incas. Este símbolo incaico data de hace 450 años, de la época de Huampo Mayala. Y este símbolo de los alquimistas data de la Edad Media. Entonces no creo que se hayan copiado, porque en ese tiempo no había comunicación casi son de dos fuentes distintas. Pero ¿cómo es posible que dos fuentes distintas encajen en la misma creencia? ¿No? O sea, es interesante, ¿no? Por ejemplo, en las mismas canciones, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos canciones, está, por ejemplo, ese mensaje de que después de morir el sol nos lleva, ¿no? Por ejemplo, acá es curioso, yo tengo acá unas canciones, digamos, donde habla de eso, ¿no? No sé dónde lo tengo la letra. Acá creo que lo tengo, a ver. Dice, la canción titula Partida en Dos, es una canción muy famosa ahorita que está sonando mucho. Y dice, la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó, dice. O sea, cuando muere, digamos, su pareja, es porque el sol se la ha quitado. Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó, dice. Pero está hablando de que el sol se la llevó. el sol la raptó, se la llevó a su reino, a su mundo. Algo así, mira, acá está la canción, mira, un chiquito, ¿no? Está mejor, Mito. A ver, vamos a ver. ¿Ves? El sol me la quitó, dijo. El sol me la quitó. Mira, ahí Está en el saber popular también. está en el saber popular. Por ejemplo, hay otra canción, acá, por ejemplo, Lucy Smith, también tiene el mismo mensaje. Es una famosa canción criolla peruana, que también dice lo mismo, claro, en otras palabras, ¿no? Mira, te lo voy a poner. Esa parte quiero que escuches. Acá. Sí. ¿Ves? ¿Cuál, ah? Sí, bien claro dice, ¿no? Acá dice, en las alas del misterio, emprendiste errado de un vuelo, porque murió pues, la chica, Lucy Smith, ¿no? La aurora parecía salpicada de tristezas, el sol con sus rayos de oro al cielo se la llevó. Eso dice, ¿ya? Pero no solamente está en las canciones peruanas, en las canciones, también está en las canciones de los europeos, ¿no? Por ejemplo, acá hay una canción donde también tiene el mismo mensaje. Bueno, la casa en zona sí, claro. Ya, por ejemplo, este es un canto gregoriano que dice moment of peace, ¿no? Que dice momentos de paz. Y también tiene el mismo mensaje. Dice, ven a nuestro lado, un lugar donde tú puedes esconderte. Somos la luz del sol. Descansa tu alma aquí. Aquí tú encontrarás la paz. Algo así dice, ¿no? Y mira, ahí, esta es la canción, ¿no? Es famosa. Es un canto gregoriano. Está en inglés.
Ya ahí habla, ¿no? Habla del sol. Interesante esa canción, me encantó. Mira, este misticismo, por ejemplo, del sol, todo eso, es algo que se mantiene vivo en la cultura andina. Por ejemplo, cuando la gente andina, por ejemplo, los aymaras, hablan del sol, se emocionan, ¿no? Y cantan con un sentimentalismo, mira, y eso no es casual, pues. Hay algo en la genética, ¿no? Por ejemplo, la última te muestro este de los Jarcas. Esta canción está dedicada al sol, ¿no? Mira, entonces, Wow. mira, por ejemplo, esta idea del sol interior, de que nuestra alma es un sol interno, esta situación, digamos, este, mm, que hay, por ejemplo, muchas canciones que dan esa idea, ¿no? Sino que yo no lo he traído porque se extendería demasiado. Hay muchas canciones, pero cuando un compositor compone música, yo estoy convencido de que uno se inspira porque eh, hay algún daimón que le susurra al oído, ¿no? O el maestro interior que le llaman. Por ejemplo, Sócrates hablaba de ese daimón, ¿no? De un ser, ¿no? Que le susurraba al oído, ¿no? Los genios, los jeans, los Claro, claro, claro. Entonces, de alguna manera, estos genios, estos daimones, espíritus del viento. claro, inspiran a estos artistas, ¿no? Los inspiran para que compongan, digamos, canciones dedicadas al sol. ¿Cómo les dicen? Las purias las musas. Las musas, ahí está. Ahí está. Y mira, y qué interesante que cuando tú hablas de musas, has hecho alusión no al hombre, sino a la mujer. Caray. Y yo tengo una teoría, ¿sabes qué? Las que están mejores conectadas con el sol, para mí que son las mujeres. O sea, pese a lo que creemos que y la mujer está conectada más con la luna por los siglos, pero aún así hay una conexión con el sol. Eso explica por qué a las mujeres les gusta vestir trajes felinos, ¿no? De jaguar, así de ti, trajes atigrados, esa situación. Unos aretes. Y eso explica por qué todas las mediums del mundo antiguo eran mujeres. Por ejemplo, Endor en la Biblia era una medium que se comunicaba con los muertos, el espíritu de Samuel, ¿no? Las famosas pitonisas en el oráculo de Delfos eran mujeres, sacerdotisas. Y qué coincidencia que en Machu Picchu casi todos los cadáveres que han encontrado son mujeres. Eso fue una gran revelación, ¿no? Que la gran mayoría, o sea, la mujer era por excelencia sacerdotisa. Claro, porque ellas son las pitonisas, pues, ¿no? No eran relegadas, o sea, eran activamente partícipes. Claro, por eso que en la cultura andina la mujer tenía una alta relevancia. Había mujeres que llegaron a ser reinas, ¿no? Por ejemplo, la dama de Cao. Claro, a diferencia del mundo árabe, del mundo europeo, donde en la Edad Media la mujer se la consideraba como algo Juana de Arco, que fue tremenda y la mataron. definitivamente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos, por eso que los incas, la espiritualidad de ellos no era, digamos, mono, era dúo, era dos. Por eso que en la lámina de Santa Cruz Pachacuti aparece el hombre y la mujer. Como que las dos energías se tienen que juntar para poder trascender. Y esto yo lo entiendo como que el ser humano después de morir, si quiere llegar, por ejemplo, a las regiones del sol, no va a ir solo, va a ir acompañado con su otra mitad, ¿no? Porque eso es lo que lo va a completar. Es como que al hombre le faltara algo. Y lo que completa eso es su pareja. Pero siempre y cuando el vínculo sea espiritual. Porque la mayoría de gente, digamos, cuando se casan, cuando se unen, no lo hacen por una situación espiritual, sino interés económico.
ahí sí la cosa ya no funciona, ¿no? Tiene que ser, digamos, un nexo espiritual, ¿no? Bueno, para terminar, quería, digamos, citar a Samuel Angkor. Él desarrolló un tipo de espiritualidad inspirada en la religión de los aztecas, porque los aztecas también eran solares. Y mira lo que decía Samael Angkor, ¿no? Decía, cuando el centro magnético se establece en la conciencia, es decir, en la esencia, entonces se inicia el regreso del hombre a las estrellas, ¿no? Eso dice acá. Sí. Cuando el centro magnético se establece en la conciencia, es decir, en la esencia, entonces se inicia el regreso del hombre total a las estrellas. Sí, sí, sí. Sí, a las estrellas, ¿no? Este libro es, Bonito el dibujo. sí, ¿qué se llama? Acá está la tapa del libro. Por ejemplo, hay un rayo en medio del sol. El rayo es un símbolo solar, ¿ah? Mucha gente a veces no sabe, pero el rayo es un símbolo solar. ¿Cómo se dice en rayo en quechua? Rayo se dice Illapa, pero ¿qué significa Illapa? Apa es llevar, Y ya. ¿eh? Apa es llevar, Ah, pues, Illa es luz, o sea, lo que te lleva hacia la luz, o sea, hacia el reino de la luz, hacia el reino del sol, algo así más o menos. Y acá la montaña, ¿no? Que la montaña que también es un símbolo solar, el águila que también es un símbolo solar, el águila calva que aparece en el dólar americano es un símbolo solar, ¿ya? y bueno, le dicen águila también acá, ¿no? Al ave, ¿no? Bueno, en las crónicas a veces le llaman águila o malco también, podría ser. Ah, claro, también. Pero por eso me hace acordar esto, querido profesor, porque o- eso me lo confundo un poco. Porque algo así, yo estaba investigando lo de Aramumuru, que en realidad está mal el nombre, que es Wilcauda, ¿no? Esta puerta Bao ciego, ¿no? Que, o sea, es una puerta que no te lleva a ningún lado, supuestamente, ¿no? Porque es una puerta ciega, pétrea. Pero ahí dicen que para abrirlo o para rendirle un culto, llevaban yo lo tengo, eso está, es un libro de historia, ¿no? Y dice que llevaban los incas un disco solar y también un ave de oro, un ave brillante, que le dicen ellos un águila o un aguilucho, algo así de oro. ¿No? Y es curioso, porque es igualito a lo que hemos visto, pero que relacionen el águila con el sol y con El y rayo. que puede abrir, y con que puede abrir la puerta. Y ahí caen, a determinada hora, no me dejará mentir, que se activan unas tormentas eléctricas, pero de Padre y Señor mío, entonces es como que es esotéricamente hay algo, ¿no? El ave y el sol, ¿no? Claro, hay una relación ahí. Por ejemplo, en La Paz hay una montaña famosa, el Illimani. El Imañel, claro. Hay un aymarólogo famoso, muy famoso, el Villamil Rada, que vivió en el siglo XVIII. Ay, 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 no. Lo llevó a conocer a Salaverry. Ya Felipe, en ese tiempo, el presidente del Perú era el presidente más joven que tuvo el Perú, Felipe Santiago Salaverry. Era amigo de él, ¿no? Porque Villamil Rada era de origen vasco y Salaverry también era de origen vasco. Pero ese Villamil Rada le gustaba traducir las palabras aymaras, de dónde venía, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, Yampu, ¿no? Él decía de que era la palabra Olimpo, ¿no? En Grecia, ¿no? Ampu era la montaña y Illa era la luz, ¿no? La luz de la montaña, algo así. El Olimpo, ¿no? De los antiguos griegos. Y con respecto a Illimani, que era un símbolo solar, dice que eso viene de Illa Mamani, ¿no? Mamani, por ejemplo, en idioma aymara quiere decir halcón, Illa es luz. O sea, Oh, o sea, el halcón brillante, el halcón que brilla, cuyo equivalente egipcio sería el ave fénix, ¿no? sí, halcón era la palabra. Sí, Más que águila, claro, halcón. hay mucha gente que apellida Mamani y casi nadie sabe qué significa halcón. Halcón. Cuando dicen Guamán, Guamani, Guamaní, ¿no? Viene de Guagua Mamani. Y Guamán es la contracción de Guamani. Y está en el nombre del famoso cronista Guamán Poma Ayala, ¿no? Que se puso ese nombre, que no era su verdadero nombre, pero se puso por algo, ¿no? Porque él era muy creyente. También le dicen apus, a los apus, ¿no? Apu Guamani, ¿no? Le dicen. Claro, Escucho bastante eso. y qué coincidencia que el Apu Guamani tiene relación con esto que te mostré. Tiene relación con esto. Sí, sí, sí. Y esto sería el Apu y esto sería el Apu Guamani. Guamani, ¿no? Apu Claro, Guamán. claro, eso también sería el símbolo de Machu Picchu, ¿no? El Apu, que sería Machu, Ah, por cierto, la montaña, y hay un ave ahí. y el ave, ¿no? El que No, subió el ave se puede ver. O sea, tú te subes Claro, claro. al Cucho y Picchu, de ahí nomás ya lo estás viendo.
Claro. Este libro me estaba olvidando. Por ejemplo, este es un libro de América Indígena. Fue editado por el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en México, y habla de la creencia que tenían los idealitas, que era una etnia, digamos, de acá de América precolombina. Dice que ellos tenían una idea general del alma y cuando se les preguntaba al respecto, contestaban, se fue a las estrellas. Lo- ¿No? Entonces, ese era lo que dice ahí, ¿no? A partir de ahí. Los diegueños. Sí, digueños. El alma, cuando se les preguntaba al respecto, contestaban, se fue a las estrellas. Claro, o sea, esa creencia tenían. Y esa misma creencia tenían los antiguos faraones egipcios, que después de morir, sus almas iban a viajar hacia las estrellas, ¿no? Y por eso estaban orientadas o sea, las pirámides eran máquinas para enviar el alma a las estrellas, o por decirlo de alguna forma. Por eso que en una de las paredes del templo de Abidos hay hay una inscripción ahí que lo tradujo Robert Baual, lo tradujo esa traducción y dice, oh gran rey Osiris, dice, que, que el río sinuoso, en este caso la Vía Láctea, lleve tu alma allí donde está Orión, dice. Y si eso lo cruzamos con la otra que aparece en los libros de egiptología, de que Osiris se convirtió en Orión, o sea, pasó a formar parte de una de las estrellas de Orión, o sea, se unió a una estrella, algo así más o menos, ¿no? No sería tan así, sino que su alma viajó, regresó a su... O sea, prácticamente pues, eran extraterrestres, ¿no? O nos volvemos extraterrestres. Podría ser, ¿no? Somos humanidades cósmicas. Porque Diego González de Holguín traduce Chacana como cinturón de Orión. Ya, Tengo una polémica con eso, sí. no, La chacana que también refleja eso. Y bueno, no sé cómo estamos terminando, pero para dejarle este dato, Sergio, que hay un estudio que ha hecho Harvard sobre el plasma. O sea, que en realidad el Sol no es fuego, no es un plasma, o sea, es otro estado de la materia. Entonces, ellos hablan de que ese plasma, no recuerdo el nombre de los científicos, pero lo pueden googlear, este plasma se podía volver, tenía las capacidades del ADN y que hipotetizando, porque se replicaba, podrían existir seres de plasma. O sea, lo que te están diciendo es que el Sol podría estar habitado por un tipo de humanidad solar. O sea, ¿qué quiere decir? Y usted lo mostró, el Hombre Oro, el Conde de Saint Germain. Yo siempre he leído de que dicen que el Sol está habitado, que hay gente en el Sol. Pero por ahí también me comentaban, ¿no? Que cada planeta tiene seres correspondientes a su, por ejemplo, la Tierra. Y tiene 70% de agua, igual el cuerpo humano. Entonces, ¿cómo sería un extraterrestre del Sol? 70% plasma o 100% de plasma. Entonces, o sea, ya la ciencia te está diciendo que el Sol tiene una forma de vida, o sea, hay una forma de vida especial, ¿no? Que es los seres plasmáticos. Y estos los podemos ver plasmado, la redundancia, en los petrolipos. claro. Por eso nosotros hemos visto bastantes petrolifos. Vamos a poner ahí en los petrolifos, bueno, no solo de Huiracocha, sino que tienen como un casco y está saliendo rayos de su cabeza y son seres, el doctor Choi, de que le mando un saludo, le puso de nombre los dioses heliocéfalos. Así se llama. Ah, lo relaciono con el Sol. Él lo puso ese nombre y están ahí, tú puedes ver en los petroglifos, hay seres solares. Pero lo que dicen estos señores de Harvard y otros estudiosos es que literalmente los antiguos han visto esos seres así refulgentes y los han plasmado en sus petroglifos. O sea, claro, en estados alterados de conciencia, la ayahuasca, etcétera, pero bueno, entonces yo sí, es muy interesante. O sea, el Sol, hay alguien ahí, ¿no? Habitándolo, como dice aquí, o lo habitaremos. Claro, El Sol en nuestro corazón, ¿no? claro, claro. De repente es una forma de vida diferente, no necesariamente igual como acá en la Tierra, ¿no? Claro, porque ¿qué dice la física cuántica? Que es imposible aislar la conciencia de la materia. Ah, o sea, es imposible aislar la conciencia de la verdad. ¡Qué boina! Claro, claro. Entonces, Wow. entonces de acuerdo a eso, por ejemplo, el Sol tendría conciencia, porque tiene parte material. Hay otra cosa, ¿no? De que la luz tiene una doble existencia. Existe como energía, como onda, pero también como partícula. Si existe como partícula, tiene masa. Si existe como onda o como energía, no tiene masa. O sea, esta sería la explicación de la vida después de la muerte del alma. Claro. O sea, nosotros no Somos cuerpo. Está bien. somos, o sea, partícula, pero Somos partícula, pero también somos onda.
Somos onda. Después de morir nos convertimos en onda, en una onda energética. Pero eso no significa que hayamos perdido la conciencia. Porque cuando una persona sueña, en su sueño ve paisajes, escucha hasta música. Yo a veces he escuchado melodías maravillosas en mis sueños. Sí, sí, sí. Ya he visto paisajes hermosos, todo eso. La pregunta que yo me hago, ¿con qué oídos he mirado? ¿Con qué ojos he mirado? ¿Con qué oídos he escuchado? No son con los ojos físicos, tampoco con los oídos físicos, sino que el alma tiene sus propios ojos, tiene sus propios oídos, ¿no? Ay. Y qué curioso cuando uno está dormido, no sé si le ha pasado cuando toma la siesta a la 1 de la tarde o 3 y se despierta, a veces se pasa, ¿no? Y se va hasta las 6, ¿no? Alguna vez me le ha pasado. Y sientes como que, o a veces te despiertas y dices, oye, creo que es como que me hubiera muerto porque has dejado un momento de existir. Claro, Hay veces que sueñas y hay veces como que no recuerdas tus sueños y te despiertas y dices, oye, así debe ser la muerte, ¿no? Porque dejaste de estar, pero ahí viene la explicación de por qué hay vida después de la muerte, porque pese a haber estado muerto en tu sueño, o sea, al haber estado dormido casi, o que no has existido, no has estado, vuelves a despertar. Entonces, si después del sueño vuelves a despertar, la muerte, que es un sueño más largo, eterno, también debe haber algo después, ¿no? Y ahí viene lo de la onda. con razón en quechua, Guanyuy es muerte y Puñuy es dormir. Y las dos tienen, tienen el sufijo ñuy, Ahí estaba, ¿no? ¿no? Como que relacionaban la muerte con el sueño. Tal cual. Claro, Guanyuy, morir, y Puñuy, sí, Guanyuy, morir, y Puñuy, dormir. Ahí está la relación. O sea, en la misma palabras quechuas está, Ah, relación. ¿sí? Está el concepto, ¿no? Y me estaba olvidando de este libro que es Por los caminos del ocultismo incaico, autor Huaca Huayra, ¿no? Es un libro que fue editado por Editorial Orión en México en 1985. Y mira lo que dice. Su significado esotérico es el encuentro del sol, se refiere al Inti Raymi. En el, dice, el encuentro del sol en el propio yo del adepto, como dando a entender que el sol está dentro de nosotros, algo así. Y lo mismo dice en el libro Yachay, la doctrina secreta de los incas, que dice, si me preguntan cuál era la religión de los incas, la religión de los incas era la doctrina del sol interno, así dice en el libro Yachay, Wow. ¿no? Sí, libro de Che. No, y me hace acordar de, o ya no sé tantos libros que he leído, puesto con Putina, el profesor no era de, claro, sí, también. em, Ponce, Antón Ponce León Paiva, él hablaba de que adentro había del Ñocancani había un sol, un Inti, ¿no? Ah, sí, 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 yo tengo ese libro, habla de eso, tienes razón. Habla de eso también. Sí, sí, dice eso. Pero Dice eso. habla con una secta solar, ¿no? Con una secta, en el buen sentido de la palabra, o sea, un grupo inca secreto, ¿no? La aldea X, ¿te acuerdas, no? Claro, claro, Y Antón Ponce León habla de esto, ¿no? Del sol, que había un sol adentro de nosotros. claro. Y ponía sus meditaciones pues, solares, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, Ah, los científicos dudaban de la existencia de este sol interno, pero hay un científico alemán, no me acuerdo su nombre, pero su apellido es Pop. Él ha descubierto que efectivamente hay pero él no le llama sol interno, le llama el centro emisor de biofotones, así le llama. que dentro de nosotros Sí, entre nosotros. hay un Di- centro emisor biofotónico. Biofotónico, sí. Y dice que los rayos que proyecta ese centro de emisor biofotónico, dice que son rayos de ondas, de rayos de luz ultravioleta. Y dice que esos rayos de luz lo usan las células para poder comunicarse entre ellas. Cuando la frecuencia de esa luz se altera, dice que se produce el cáncer. Ah, ya, o sea, qué interesante. ¿Ya? Y él ha hecho experimentos donde ha logrado visualizar ese centro emisor de biofotones. Sí. Y qué coincidencia que a Cristo lo representan ahí la imagen del Sagrado Corazón y del corazón saliendo luz. Justo han salido a rotar porque hablando de, bueno, hay un libro de J.J. Benítez, él cuenta un poco cuando resucita Jesús en caballo de Troya, ¿no? Al margen si es verdad o no, ¿no? Es interesante porque te explica un poco cómo surgió la imagen de la sábana santa, que dice que a Jesús estaba envuelto en la sábana santa y cuando él resucita, explica que hay como una explosión que viene de adentro de Jesús y se vuelve luz. Y incluso Jesús dice, soy la luz del mundo. Claro, Habla mucho de que Él es la luz del mundo porque en realidad Él es luz. Y cuando uno ve la tela, donde está el rostro de Jesús,
dicen de que ha sido envejecido como por así escuché, es como si hubiera habido una explosión atómica, pero que duró un microsegundo nada más, y envejeció la tela. Por eso es que ahí no hay tinte, no hay nada, sino que es la misma tela, forman esas hebras este dibujo que es la sábana santa. Y bueno, a los que siguen a Benítez, seguro ya desarrollan ese tema, que es amplísimo, ¿no? Pero es curioso que Jesús, sí, bueno, en la Biblia está, ¿no? Dice, soy la luz del mundo, ¿no? Soy el Dios de la luz. Y nosotros somos luz al final, ¿no? Claro, Usted se dice, profesor, somos luz, altamente concentrada, ¿no? O sea, materia, pero al fin, luz. claro. Eso nos lleva a la teoría de Einstein, ¿no? Que lo veía todo en función de la luz. Todo está. ¿Y por qué nosotros tendríamos que ser la excepción, ¿no? Si todo está en función de la luz, ¿por qué tendríamos que ser la excepción? No, no tiene lógica. Bueno, entonces, claro. Y para terminar, por ejemplo, el sumo pontífice de los incas le decían el Huida Humo, ¿no? Uy, Huida Humo, que en realidad era el iluminado, ¿no? Porque la palabra Huida viene de Ida Huma, Ida luz, Huma cabeza, o sea, la cabeza brillante, ¿no? Que emite una luz y su cabeza resplandece, ¿no? ¿No? Entonces, de dónde venía esa luz, venía del sol interno, ¿no? Ahora que me habla los santos, se les representa con como una hostia de luz, ¿no? Atrás, no sé si ha visto cierto. Porque los yogas de la India hacen proezas, por ejemplo, ellos pueden sobrevivir en medio de la nieve toda la noche sin frazadas. Claro. Y dice que activan su calor interno. Dice que dentro de nosotros hay un calor interno. Bueno, ya si hablamos de eso, entonces está, no sé si se acordará, profesor, y yo debí grabarlo. Se me borró, creo, la cinta, pero se llamaba Ira Ratán Manek, un señor que vino hace años Sí, 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 a sí. la grandeza que él se alimentaba del sol. Él tomaba el sol vía ópticamente, hasta creo que vía otras vías. Él tomaba el sol de las manos, por todos los orificios tomaba el sol, ¿no? Y bueno, no sé si era así, pero sí comía el sol y que la NASA lo había investigado. Bueno, no sé si será cierto, pero fue una curiosidad, ¿no? Pero hay brahmanes y gente que se alimenta del sol. Pero estaba este señor que llegó a Carequipa, Ira Ratán Manek, ¿no? Un hindú. Me acuerdo. Bueno, ¿no? Sí, 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 sí me acuerdo. Claro, Sí me acuerdo. tiempos, ¿no? Él ya no, dice que ya no comía, ¿no? Simplemente Solo el sol, con la energía del sol nomás se alimentaba. pila, breve. Sí, sí. Pero que la gente no se atreve no a eso, porque para eso necesitan una preparación espiritual muy especial. Sí. Ya, bueno. Con respecto a los interesados del libro, por ejemplo, ya estoy sacando réplicas del libro de la religión perdón, la matemática de los incas. Te voy a traer unas. Sí, siempre. Y también tengo el libro El anciano habló, donde habla de la religión solar. Sí, Ya también te puedo traer si deseas. sí, uno para mí. Y también el libro de Yachay, ¿no? No sé, creo que Pedrito está trayendo, ¿no? El libro de Sí, Yachay. ahí viene. Doctrina secreta. Tanto en tanto nos traen a Lucas. Claro, hay varios libros en realidad. Por ejemplo, el de Gear Boys, donde habla de que los brahmanes, sus espíritus habían venido del sol. Ese libro también lo podemos poner en vitrina. El libro fue escrito en el año 1900. Muy interesante. Titula Las raíces arianas del quechua. Ah, sí, wow. Ya pues, Así titulan. al otro, eso, claro. Sí. Ya saben, pueden venir a la tienda imágenes por esos títulos, ya llegarán, pues. Pues hasta que nos promete ya tiempo, tiene que. No, sí, 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 te voy a traer. Ya, si la gente lo pide, bueno, hay que traerlo. Siempre, siempre. Sí. Bueno, Rafael, de repente en una oportunidad podemos dar una charla del tema a la gente que esté interesada para proyectar diapositivas, videos, porque no podemos mostrar mucho video porque tiene derechos de autor. Copyright, sí, estrenes. Sí, entonces, si ustedes ven esos videos, pucha, que se van a quedar sorprendidos, ¿no? Ya se comienza. Podemos hacerlo de repente en un. Lo haremos acá en esta sala. O podemos invitar a personas que estén interesados. Y eso quedaría como una especie de compromiso de mi parte, pero siempre cuando lo pidan, ¿no? Si no lo piden, no puede. No, pidámoslo, por lo menos en los ciudadatarios, gente que vive aquí en Arequipa, que puede venir de otras partes para alguna conferencia. Sería bonito un encuentro, también ya estaba diciendo, ¿no? Que podamos exponer de pronto con Busbel, el Utema, profesor usted otro. ¿Y por qué le decía como para cerrar? Porque él nos habla mucho del sol, ¿no? Y yo algunas escuché, Roosevelt, ¿no? Me ha dicho que hay la palabra conti, inti, anti, y en realidad ese ti, ese raíz, ¿cómo se podría decir? Ese es el fuego, el sol, ¿no? Pero al margen de eso, en la cultura poquina, ahora que estuve por ahí, me hablaban que incluso hay una palabra anterior, que es la palabra I. El verdadero nombre, o en poquina sería del sol o de un dios, de esta energía I.
y que incluso ya esto ha sido heredado a la palabra Inti, por eso siempre está Illa, Iyapa, Illimani, Inti, I. Entonces, ¿y por qué le digo esto? Porque buscando encontré un congreso que hubo de la cultura puquina y ahí vi su foto, pues, profesor. Usted ha estado presente en estos congresos con Walter Bustamante, con otras personalidades, dando pues sus conocimientos, ¿no? Y está en las páginas de la cultura puquina, también lo incluyen usted como un investigador, ¿no? Y bueno, ahí le decía esto de I, no sé qué pensará de I. Sí, es una palabra puquina. Y lo viene de ahí también, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una palabra puquina. Sí. Parece que está en y anantín, ¿no? Y Ah, ya. la palabra y sería una sola palabra. No, no es que. No, I. Y ana antín, yan antín, pues. Era el yin yang de los antiguos, de los andinos. Y yan antín Anan. es lo que era el yin yang en los chinos. Ah, wow, claro. Claro. Para los chinos O es. sea, en quechua digal ya lo digo, ¿no? Iti, pero en puquina, que es más antiguo, dicen, no sé, sería I. Claro, y. Dios I. Claro, el dios sí. Fuerza I. La fuerza ahí, el prana podría ser, ¿no? El prana. Curioso, ¿no? Realmente así me intrigó muchísimo, ¿no? Claro, claro, claro. Porque son idiomas que surgen con la onomatopéyicos también, ¿no? Onomatopédicos. Entonces ahí debe ser una palabra secreta, sagradísima, no sé. Claro, claro. Pero ahí lo vi en una foto, por eso le digo. Ah, ya, ya. Ah, qué bueno. De esos congresos. Porque en realidad este tema de la religión de los incas es amplio, porque no he podido hablar, por ejemplo, de interpretación de la Dámina Santa Cruz Pachacuti, que es alucinante interpretarlo eso. Ya de repente en otra oportunidad, porque no se alargaría demasiado, ¿no? Sí, pero pídanlo. Porque es como una hora, más o menos me demoraría. Hemos tenido una hora pedagógica ahora, sí. Casi, claro. Y bueno, Rafael, yo creo que Ya. hemos llegado al final del camino, ¿no? Muchas gracias por la atención prestada. Gracias y bueno, pues de repente siempre hay alguna persona que quiere comunicarse, algún correíto, hay algo por ahí, o cómo siempre me preguntan, danme el teléfono de cerca o danme el número. ¿Cuál es la vía correcta para comunicarse? Si la puede dar para algún interesado, siempre puede ser. Bueno, de repente podría ser, a ver, el correo Electrónico. electrónico, lógico. A ver, anótelo. Mejor tú en la pantalla lo pones al final. Yo lo voy, sí, porque Mencaure72, Mencaure con K de querosene, Mencaure72 gmail.com. gmail.com. ¿Listo? Ahí siempre si quieres darle algún texto, algún saludo. Pero al final lo puedes poner, porque hay mucha gente. Voy a deletrearlo ya. Mencaure sería M-E-N, K de querosene, A-U-R-E 72 @gmail. Mencaure72 @gmail. Y ya está, listo. A ver, acá vamos a poner @gmail. Ya que le tomo fotos en vivo. Ya, perfecto. Ya eso lo puedes Ya, incluir. listo. Ahí lo ponemos en pantalla para que se puedan comunicar con él o le hagan llegar de pronto algún libro, alguna información, algo. Siempre hay alguien Que me escriban a mi correo. sí, ya me escriben a mí, por favor, dile a profesor. Mejor díganlo ustedes referente. Ya. Ya. Listo, muy bien, nos vemos. Suscríbanse, compartan el video, por favor, y también ya está disponible tanto los libros como material del programa, los gorros, los polos, la merchandising, pues libros también de Roosevelt, el profe. Todo está aquí en la tienda de imágenes, en las páginas web. También pueden llamar por el WhatsApp. Tienda imágenes, vamos a poner aquí la página de la tienda. Pueden ahí llamar por WhatsApp y se los envían a cualquier parte. Ya la tienda se encarga, pero siempre y cuando acá esté el producto. Así que pronto ya todo lo que hemos dicho y algunas otras cosas ya están aquí. Listo, gracias.